El Super TC 2000 empezó su campeonato en el Autódromo de Buenos Aires. Mucho se ha hablado y también mucho se ha comentado respecto de lo que fue esta primera carrera del certamen. Por un lado, la situación de la categoría, una categoría que perdió autos en relación al año pasado, sabido eran las bajas que hubo en el caso del equipo de competición de Fiat, también la estructura M&M Group, que va a volver con otra marca en la próxima fecha. Por otro lado, lo que pasó también con la escudería Fela de Víctor Rosso, al no conseguir apoyo oficial, también se bajó de la categoría, y algunos que otros nombres que también no estuvieron presentes hicieron que el número de vehículos para la primera fecha fuera de 22 autos. Ahora bien, la mitad de estos autos terminaron la carrera. Los motivos fueron diversos: problemas de motor, algunos accidentes. Queda claro que a algunos esto en realidad les hace algo de ruido. Yo entiendo que en algunos casos la cantidad hace a la calidad, pero me parece que en este punto, para ser un poco justos, que estén en este caso los mejores pilotos del país, aunque el número de autos sea reducido, por lo menos es un dato a destacar. Por supuesto que es discutible y es debatible. Obviamente que no está bueno que terminen la mitad de los autos la carrera, pero bueno, se ha dado así por una circunstancia de la competencia. Quizás habrá que pensar en otras posibilidades para incrementar el parque automotor, la posibilidad de que las fábricas aporten con otros equipos satélite, podrían sumarse, o quizás reflotar la Copa de Particulares, una propuesta que escuché a través de las redes sociales. Todo es perfectamente posible, eso es un dato a tener en cuenta. Por otra parte está el tema del autódromo. El autódromo realmente a esta altura no es más que repetir lo que se viene diciendo. Se ha hecho mucho, por un lado, se ha mejorado en algunas cuestiones de estética, pero faltan obras de infraestructura que son fundamentales. Y estas deficiencias de infraestructura se notan sobre todo los días que hay mal tiempo. Y esto, por supuesto, perjudica al look o al estado que merece el Autódromo de Buenos Aires. Es cierto que esta semana hubo novedades importantes, se concretó el tan famoso fideicomiso que muchos consideran es la puerta de entrada a la transformación del autódromo, ojalá así sea. Entre otras obras, bueno, este famoso paseo de marcas que quiere hacerse a lo largo de la avenida Roca, y que algunos dicen que esos fondos más lo que se transmita por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires van a ayudar a que se pueda recuperar la infraestructura del autódromo porteño. Ojalá así sea, pero hay que verlo en los hechos, porque las palabras se las lleva el viento y ya tantas promesas hemos escuchado. Hay avance respecto a lo que se prometió. Se ha conformado el fideicomiso del autódromo, se ha constituido una nueva comisión, hay gente que está sumando sus esfuerzos, pero falta mucho por hacer. Y el Galvez necesita soluciones ya. Es nuestro autódromo, es el más importante, fue el que alguna vez ostentó el grado 1 FIA. Se dice, según promesas del vicejefe de gobierno Diego Santilli, habrá que verlas si las plasma en la realidad a fin de año. Se busca trabajar para que antes de fin de año se alcance la calificación grado 2 por parte de la Federación Internacional del Automóvil. Es mucho lo que se exige para un grado 2, no tanto más para un grado 1, que ya sería mucho más de lo que hace falta, pero esto va a depender también de las obras que hacen falta hacer para poner el Galvez al siglo XXI, porque es un autódromo del siglo XX, esta es la realidad. Es un autódromo que en su momento tuvo las obras de avanzada necesarias para la última vuelta de la Fórmula 1, pero que necesita otras cosas. Han habido avances, pero faltan algunas cuestiones más. Esperemos que aparezcan. Después, bueno, otro tema muy importante, y creo que esta ha sido la falla para mí fundamental del fin de semana, fue el tema de la promoción. Me parece que, a diferencia de lo que vimos con los 200 kilómetros, hubo mucha menos promoción realmente. Faltó por ahí algo más de difusión. Quizás el desafío Apertura debió buscarse en un lugar más cercano. No quiero decir con esto que Carlos Paz no sea una plaza importante para presentar un campeonato del Super TC 2000, más allá del hecho de que la mayoría de las estructuras son de Córdoba y trabajan cerca de ahí,
por ahí haber hecho un evento algo más céntrico en la ciudad de Buenos Aires podría haber ayudado también a darle una visibilidad importante, más porque la primera fecha era en el Autódromo Porteño y por alguna razón debió tener más lógica hacerlo ahí. Si hubiera sido, bueno, en Altagracia, hasta cierto punto la lógica hubiera sido también hacerlo justamente en el Autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, si era la primera fecha, hacer un evento en la zona de influencia. Pero era el Gálvez, en el calendario estaba determinado, y por ahí haberlo hecho sin las principales figuras también jugó un poco en contra. Por supuesto que hay algunos otros puntos. Quizás también habría que preguntarnos si quizás la primera fecha, por ser en el Gálvez, no debería tener una magnitud mucho más importante. Quizás, ¿por qué no?, que los 200 kilómetros sean la apertura del calendario. Esto es una propuesta a título personal. Seguramente algunos la deben haber pensado. O algún evento que le dé una envergadura importante, como lo ha hecho el Stock Car brasileño, sin ir más lejos. Es cierto, la idiosincrasia del automovilismo brasileño no es la misma que el automovilismo argentino, empezando por el principio elemental. En Brasil viven para el automovilismo y acá en Argentina lamentablemente tenemos muchos que quieren vivir del automovilismo. Y esto obviamente va en contra del interés del fanático, del automovilista de paladar negro, el que por lo menos tratamos de alguna manera de representar. Obviamente por nuestro punto de vista, no somos los dueños de la verdad y seguramente hay muchas más cosas para mejorar que se verán en las próximas semanas, en las próximas fechas. Está claro que esta nueva conducción desde hace un par de años de Super TC 2000 ha buscado innovar. Quizás todavía le falta encontrar esa comunión con el fanático, que en algunos casos prefiere algo más relacionado con el automovilismo. Es cierto también que se busca atraer a nuevos públicos al deporte motor, pero me parece que la manera es buscando eso que nos atrajo originalmente a los que por ahí desde muy chicos amábamos el automovilismo, que es la disputa, la pelea de marcas, quizás la posibilidad de evaluar ideas a futuro, todas muy factibles que se han hecho en otras categorías, como en el Stock Car brasileño ha sido el Push to Pass, más allá de que aquí se ha prometido y sabemos que hace años que se viene hablando de esto, pero que no se ha implementado aún en concreto, y era uno de los grandes disparadores, junto con la incorporación de los motores V8 allá por el año 2012 que se había prometido. Hay mucho también para analizar en lo deportivo. El dominio de Renault que continúa en relación al año pasado. Quizás la decepción de que Agustín Canapino no haya dependido de sí mismo para poder disputar, porque el problema que ha tenido con el motor lo ha dejado a mitad de camino de poder haber concretado una gran victoria que la hubiera merecido absolutamente. Es claro que Agustín Canapino con Chevrolet son los principales rivales de Renault, al menos en este arranque de torneo. No hay que descartar otras opciones. Todas las marcas, creo, están en condiciones de la disputa directa, pero esperemos, por supuesto, de factores externos no alteren esta situación del campeonato. Esto sí comienza, pero si uno ve en una primera carrera problemas como estos que le han pasado a Canapino, que pueden suceder o no, obviamente son factores externos a lo que es el trabajo del equipo. Y por ahí, para esas cuestiones, que ha habido muchos problemas también que aparecieron en las pruebas y en los entrenamientos, quizás trabajar la posibilidad de una prueba comunitaria más extensa, como por ahí, en vez de haber hecho algo de 45 minutos el viernes, más allá de que fue importante, por ahí haber hecho 2 jornadas previas, algo que es perfectamente posible y se ha hecho en muchas categorías del mundo. Lo ha hecho el propio Super TC 2000, no es algo que estemos diciendo que no se pueda hacer, y por ahí hubiera dado más tiempo a los equipos para trabajar, porque en muchos casos los equipos, más allá del laburo de taller que siempre está y se hace, no tenían mucho laburo de pista, porque realmente ningún equipo había probado antes del arranque del certamen, por la prohibición por un lado de pruebas que hubo, y también porque, bueno, muchos equipos trabajaron en la construcción de nuevas unidades, y aparte habían trabajado muchos de ellos, porque en su mayoría lo son, equipos también que venían de la labor del TC2000 de la semana anterior. Entonces no había mucho tiempo para estar probando previamente en el Super, y también los pilotos, hay que decirlo, tienen otras obligaciones, porque muchos de los pilotos que corrían este fin de semana en el Super TC 2000 habían corrido la semana pasada en el turismo carretera o en otras categorías. Entonces
realmente era más factible por ahí tener un mayor tiempo de trabajo para las pruebas comunitarias que una sola jornada de 45 minutos, más allá de que después el sábado estaban las tandas de entrenamiento. Pero en la prueba comunitaria, por lo general, se ven todas esas cosas que por ahí quedan pendientes en el verano, y esas fallas que por ahí después termina pasando le hacen perder por ahí una jornada de trabajo a alguno de los equipos. Hay mucho por ahí para el debe en esta primera fecha del Super TC 2000, mucho para mejorar, pero yo considero, y trato de ser siempre optimista, más allá de que la realidad del automovilismo argentino nos pueda dar otra cosa, de que podemos esperar algo mejor para lo que viene. Tendrán que mejorar mucho, tendrán que trabajar mucho, y por supuesto me parece que la apuesta está dada y habrá que ver hasta qué punto esto mejora de acuerdo a lo que viene. Y por supuesto que será Rosario, con un circuito totalmente nuevo en cuanto a su dibujo, porque era la primera vez que el Super TC 2000 Rosario alargue, que se implementó en su momento para el turismo nacional, y además con la particularidad de que será una fecha doble en un escenario históricamente Rosario donde se han dado carreras sin muchas superaciones por las características del dibujo. Veremos si esta larga ayuda un poco a que el Super TC 2000 pueda desarrollar un mejor espectáculo, porque lo que vimos en el 9 del Galvez, más allá de algunas incidencias, no ha sido todo lo que esperábamos. Y esto a su vez con el contexto de tribunas vacías y del mal clima que realmente no acompañó el día domingo, no ayudó al estímulo del primer espectáculo del año. Pero bueno, hay cosas que obviamente escapan al arbitrio de la categoría, son cosas de la naturaleza, pero hay otras que la categoría sí puede manejar, como lo promocional o como lo estrictamente deportivo. En eso yo creo que el Super TC 2000 tiene que mejorar, y tengo la esperanza que pueda mejorar, porque me da la impresión que en ese punto de vista hay voluntad de hacerlo. Ojalá así sea.